lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? He recibido porque una espada de corta para acá y para allá. Yo voy a estar invitándole a buscar. Vamos a ubicar en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 13 y 14. Pregunto, ¿hay amigos aquí presentes? Amigos, yo sé que hermanos de congregaciones han sido invitados, hay bastantes. Amigos ahí presentes, levante la mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Cuando todos lo tengan, vamos a decir amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 13 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria a Dios. Padre, te alabo, te glorifico, te exalto, te doy la gloria, honra, alabanza, porque solamente tú la mereces. Dios del cielo, una vez más te doy las gracias porque me has permitido poder predicar tu palabra. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, nuestro ayudador, que nos guíe y nos conduzca a toda verdad, Padre. Que esta noche podamos salir edificados, Padre de la gloria. Mira los que están en este lugar, los que tienen problemas, los que vienen cargados y cansados, administrando paz, Padre Santo. Gracias te doy por cada uno de ellos, mi Rey, mi Príncipe. Una vez más reconozco que todo poder, soberanía, autoridad reside en la persona de Jesucristo, Señor. Usa mis labios para hablar esta noche a tu iglesia, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús, si te hemos ofendido de labios, de pensamiento, de palabras, de acción en este día, que sea propicia la sangre de Cristo Jesús para limpiarnos, Señor. Te alabamos y glorificamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, Nazareno bendito. Amén, amén, amén. Santo eres. Iglesia, Dios es un Dios de orden. En la Biblia todo está escrito con una perfección, cada texto desde Génesis y Apocalipsis. Pero hay pasajes, textos que tienen un significado que muchas veces por interpretaciones ligeras crean confusión y han causado confusión. En el texto que leíamos decimos que el Espíritu va a acomodar las cosas, lo espiritual, pero hay cosas que es necesario, tienen que discernirse espiritualmente. Es común escuchar ahora muchos hermanos indagando en el hebreo, no es malo. Revisaba anoche algunas publicaciones, hermanos dedicando la paz, shalom a Venezuela, daban textos, la triple bendición, el número 6.4 y llamaban a Jehová Shem, Yeshua al-Mashiach. No es malo, la Ruach que da a poder el Espíritu Santo, Paracletis, es bonito, pero es más importante entender el propósito de Dios en estos tiempos a través de la nación de Israel con su iglesia. El tiempo de la iglesia no es el tiempo de la nación de Israel. El tiempo de la iglesia comenzó en la cruz del Calvario, lo que se conoce como la dispensación de la gracia, el tiempo de la gracia. Tenemos más de 2000 años de gracia. Es como un partido de fútbol que llegó el minuto 90 o el minuto 45 el segundo tiempo y estamos corriendo, es simplemente un tiempo de reposición. Ya se jugaron los 90 minutos. En cualquier momento el árbitro silba, se acaba el partido. En cualquier momento se da la orden allá arriba y suena la trompeta y la iglesia es levantada. El tiempo de la iglesia de paso fue congelado en la cruz del Calvario.
En la cruz ocurrieron varios milagros. El milagro más importante es la reconciliación. Es porque por medio de la cruz, por medio de la muerte de Jesucristo, el hombre pudo tener reconciliación con Dios. Romanos 5:10 dice que por medio, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Jesucristo. Ese es el milagro más grande que hay en la cruz, que se obró en la cruz del Calvario, la salvación de la humanidad. Pero ocurrieron otros milagros también, de los cuales tienen una relación, una connotación especial con lo que está ocurriendo en estos días y con lo que va a seguir aconteciendo. En la cruz del Calvario, cuando se da la salvación, la Biblia registra otros eventos. Por ejemplo, Mateo 27:45 dice que hubo tinieblas, conocido como el eclipse de la crucifixión. Eso está registrado en libros de historia y de ciencia. Talos, Flegón, ellos registraron eso. Julio VI Africano, un historiador famoso. El eclipse de la crucifixión, para que se cumpliese otra palabra en Amós 8:9. Y sucederá que en aquel día haré que el sol se oculte al mediodía, y en pleno día la tierra será cubierta de tinieblas. Con el nacimiento, la vida, el ministerio, la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Jesucristo, se cumplieron más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. Y todavía queda un centenar de profecías por cumplir acerca de su venida, acerca del arrebatamiento. Otros lo conocen como el rapto. Están desarrollando un estudio muy interesante, un libro que tiene promesas para que lo escudriñen, que es el libro Apocalipsis. Precisamente, muchísimas profecías se cumplieron con la vida de Cristo. Antes que nacieran, siglos antes, ya se había dicho que iba a nacer en Belén, Miqueas 5:2, que iba a ser nacido de una virgen. Inclusive que iba a ser llamado Manuel y que iba a venir la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, dice Génesis 49. Durante su ministerio, también profecías en el Antiguo Testamento de que iba a ser lleno el Espíritu de Jehová. Cuando se sienta en la sinagoga allá en Nazaret, se cumple la palabra en Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Con su muerte se cumplieron muchas profecías, que iba a ser muerto y las ovejas lo iban a abandonar, iban a ser dispersadas. David en el Salmo 22 explica la pasión, aquel transcurrir de Jesucristo hacia el Gólgota. Toros de Basán me rodean, mis huesos se han desconjunturado, se han regado como agua, mi lengua se ha pegado a mi paladar, describiendo lo que era Cristo caminando a la cruz. Muchísimas profecías, pero falta todavía un evento que se viene anunciando desde hace 2000 años, y es que Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Juan, en la primera carta, capítulo 2, verso 18, dice: hijitos míos, oíste que es el último tiempo y el anticristo viene. Juan está hablando en aquellos días, cerca del año 90, ya que era el último tiempo, porque en la mentalidad hebrea, los últimos días, los últimos tiempos, como escribe el apóstol Juan en la primera carta, es desde el Gólgota. Otro milagro que ocurrió en el Gólgota, después de las tinieblas que cubrieron la tierra del mediodía hasta las 6 de la tarde, fue en el mismo momento que en el verso 50, capítulo 27 de Mateo, el Señor entrega el Espíritu. Viene un terremoto, un temblor en la tierra. El velo del templo se rasga, las piedras se parten. Ese terremoto, a su vez, el Señor comienza a descender para que se cumpliera la palabra en Efesios 4:9, que dice que el que ascendió, el mismo que descendió, es necesario que bajara a las profundidades de la tierra. Comienza a descender, provoca un terremoto en la tierra, y ese terremoto a su vez ocasiona que los sepulcros, muchos sepulcros de los santos del Antiguo Testamento, se abran y se aparecen a muchos en Jerusalén, en Tierra Santa. Es otro milagro. Muchos milagros ocurrieron con la muerte del Señor, en el momento que Él bajaba. Muchos milagros. Pero la Biblia nos da las claves, nos da los códigos para entender, para discernir los tiempos que estamos viviendo, los sazones, y cuán cerca estamos de la final trompeta, de que la iglesia sea levantada. Cuán cerca estamos. Es bueno, es bonito aprender a hablar, como le decía anoche a un hermano, hebreo, suena bonito. Y Shalom es paz, y Yahvé Hashem, a quien Adonai llevará. Pero más importante es
que entendamos el propósito de Dios a través de la nación de Israel con la iglesia para estos tiempos, porque no es el mismo tiempo para la iglesia que para Israel. Estamos a punto de cumplir lo que la Biblia llama la plenitud del tiempo de los gentiles. En la Biblia se da una serie de profecías que han sido objeto de estudio por muchísimos años. Muchísimos años. Me decía una hermana que le llevara un mensaje juvenil, que le hablara a los jóvenes. Por eso pregunté, ¿cuántos han sentido que el Señor les ha hablado en estas 3 noches? Los tiempos que estamos viviendo exigen que la iglesia reciba alimento espiritual. Ya basta de tanta leche espiritual. El escritor de la carta a los Hebreos decía: acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, es necesario que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y esta noche, ciertamente el mensaje de ayer fue un plato fuerte, pero vamos a ver la intención del Espíritu de los tiempos que estamos viviendo, lo que está gritando en los ambientes, lo que se está hablando. Hay unas profecías que nos indican, nos pueden ayudar a entender que estamos viviendo los últimos días, que estamos a punto de que se termine el tiempo de la iglesia. En cualquier momento usted o yo o otro hermano le predica al último gentil ordenado para salvación y suena la trompeta y nos vamos. El profeta Daniel recibió una visión en el capítulo 9, versos 24-27, las 70 semanas, muy conocida, bastante desarrollada, muy común. Esta es la columna vertebral de todas las profecías acerca del arrebatamiento de la iglesia y del tiempo para Israel. Es la columna vertebral. Se le dice a Daniel que 70 semanas estaban determinadas sobre su pueblo, sobre su santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Gloria a Dios. Para traer la justicia perdurable, sellar la profecía, la visión de la profecía y unir al santo de los santos. Dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén iban a transcurrir 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe, y luego se reedificaría la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dice también que después de las 62 semanas, más las 7 primeras, se le iba a quitar la vida al Mesías, mas no por sí, no iba a ser quitada por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que debía venir iba a destruir la ciudad y el santuario. Toda profecía en la palabra, en la Biblia, tiene un cumplimiento parcial y un cumplimiento profético. Entiéndase esto: cumplimiento parcial y cumplimiento profético. Los que no creen en el arrebatamiento, ellos dicen sencillamente que el libro de Apocalipsis es un libro histórico, que ya la semana 70 tuvo su cumplimiento, que así como la semana 70 tuvo su cumplimiento, el reino milenial es en este momento, ya Cristo está reinando, simplemente que una presencia no visible, una traducción del griego de Baruch. Pero toda profecía tiene un cumplimiento parcial y profético. Me explico esto. Joel 2:28 dice: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tuvo su cumplimiento también en el Pentecostés, en el capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que en la mentalidad hebrea, la Biblia fue escrita por judíos. Los últimos días son desde el mismo momento de que Cristo es crucificado. Dice que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Se cumplió en el Pentecostés, pero tiene un cumplimiento profético definitivo en la gran tribulación sobre la nación de Israel, un avivamiento de 144.000 que van a evangelizar el mundo, junto con 2 testigos que iban a descender. Uno es el reinado del norte y uno el reinado del sur. Cumplimiento profético la semana 70. Los historiadores dicen que es cuando Tito destruye Jerusalén, cuando destruye el templo. Pero obvian que el tiempo fue congelado en la semana 69. La semana 70 tiene que graduarse, pero antes que se reanude la iglesia tiene que partir a esta tierra. Y eso no lo entienden muchos historiadores y no lo entienden los escépticos.
los que no creen, los que niegan el arrebatamiento como evento profético. Han salido muchos burladores, como está escrito en la palabra. Es así como entonces Daniel 9, 24, 27 se convierte en el eje de todas las profecías bíblicas acerca del arrebatamiento de la iglesia. Ezequiel 4:4 nos habla de cuando Israel, nuevamente reconocida, después de casi 2000 años de dispersión, o más de 2000 años de dispersión, ese 14 de mayo de 1948, cuando el profeta Ezequiel se le da una visión, o se le ordena que contara días por año de la nación del reinado del norte y de Judá. 390 días por año te he dado. Y después Judá, 40 días. Hay una simple fórmula matemática que nos lleva a que es 14 de mayo de 1948. También la profecía en el Valle de los Huesos Secos, la nación de Israel, comparada, se hace una comparación porque justamente en 14 de mayo de 1948, 207 judíos se presentaron ante la naciente Organización de las Naciones Unidas para recibir la aprobación como nueva república, como nuevo Estado de Israel, cumpliendo la profecía del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel 37, que a su vez cumplió la profecía en Isaías capítulo 66, versículo 8, que dice: ¿quién ha oído tal cosa? ¿Quién la vio? Nacerá nación un día, concebirá la tierra, Israel nuevamente como una nación. Todo gira en torno de Daniel 9, 24, 27, de las 70 semanas. Cumple también la profecía de Lucas 21, 20, donde de paso el Señor dice que Israel va a ser hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y el tiempo de los gentiles se cumplan cuando el último gentil ordenado para salvación entre en la lista, y entonces la trompeta suena y la iglesia es arrebatada. Gloria a Dios. El Señor da toda esta serie de señales para que la iglesia tenga idea de los tiempos que estamos viviendo. Recuerden el estudio de ayer, 1 Corintios capítulo 14, versos 2 y 3. Las lenguas es de señal como el Pentecostés para los incrédulos, pero la profecía es una señal para la iglesia. Y tenemos que discernir los tiempos que estamos viviendo y todo lo que está ocurriendo en el mundo para entender que la trompeta está a punto de sonar. Y ya lo vamos a ver en la nación de Israel, desde que se estableció. Ciertamente, nosotros nos regimos por un calendario, que es el calendario gregoriano, hecho por un papa. El pueblo judío tiene un calendario que restauró el abuelo de Gamaliel, Hillel, 3 siglos antes de Cristo, que es el calendario que lo rige a ellos. Fue una restauración simplemente, una reforma. Ellos tienen el primer mes, que es el cabeza de año, que es Nisan. Vamos a entender esto más adelante. Mientras nosotros contamos enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, todos esos meses sabemos conocimiento que son meses, nombres de deidades del panteón griego y el panteón romano, más el calendario hebreo tiene nombres diferentes que tienen mucho que ver con lo que está aconteciendo. Lo voy a explicar a continuación. Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, At, Elul, Dirrey, Kilet, Tibet, Shevet, Yevan, Tebet. Calendario hebreo tiene otra connotación con todo lo que está ocurriendo, y lo vamos a ver. El Señor establece en el Levítico 23 7 fiestas para la nación hebrea. 7 fiestas, Levítico 23. Estas 7 fiestas tienen un significado profético no solamente para Israel, sino también para la iglesia. La primera fiesta, que es la Pascua, ciertamente en la salida de Egipto, en el Éxodo, se ordena hacer el sacrificio del Cordero Pascual, que representa a Jesucristo. Pero estas 7 fiestas, desde la perspectiva hebrea, nos dicen a nosotros cuán cerca estamos del arrebatamiento. La primera de la Pascua, la primera fiesta, que es la Pascua, en el Éxodo, en la 10ª plaga, con la muerte de los primogénitos, la mancha de la sangre del Cordero, que simboliza a Jesucristo en la cruz, salvó de muerte, o salvó de que el ángel de la muerte se llevara a los primogénitos de los hebreos. Aunque muchos intentan judaizar a la iglesia, es una tendencia que está resurgiendo, judaizar a la iglesia, obligan a la iglesia a hablar con términos judíos. No es malo siempre y cuando no sea obligatorio. No tienes que llamarlo Jehová, sino Yahweh o Hashem, acodé en el Espíritu. Pero si no entienden el significado de estas fiestas, no están haciendo nada. Muchos celebran todavía y sacrifican un cordero. Hay iglesias que celebran la fiesta pascual, sacrifican el cordero.
cuando en la primera carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 7, que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros en la cruz. 3 a 7 de abril en el calendario de nosotros, 14 o 15 de Nisan en el calendario hebreo. Los adventistas dicen que es el 14, otros decimos que es el 15, siempre por la diatriba histórica que es el sábado o el domingo. La Pascua para nosotros es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Dice el libro de Éxodo que en el 10º mes, Éxodo capítulo 12, versículo 2, las familias tenían que reunirse y escoger el cordero. El Señor entró, lo que se conoce como la entrada triunfal en Jerusalén, el día 10 de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo. El mismo día que Jehová había ordenado a los hebreos escoger el cordero pascual, porque Él estaba entrando en Jerusalén como el cordero escogido antes de la fundación del mundo para la salvación de nosotros. Fue crucificado el 14 de Nisan, 3 o 7 de abril, por nosotros, y se cumple en la iglesia, como leímos el texto, acomodando lo espiritual, la fiesta de la Pascua para nosotros. No es traer un cordero y sacrificarlo, no es judaizar a la iglesia. Inmediatamente venía la fiesta de los panes sin levaduras, mientras el Peshat, la Pascua, estaba celebrándose. Inmediatamente el Yom Masud, que es los panes sin levadura, el mismo día que estaban colocando, en el momento que estaban colocando el cuerpo de Jesucristo en la tumba de José de Arimatea, en ese mismo momento se estaba celebrando el Yom Masud, porque 1 Corintios capítulo 5 versículo 8 nos dice que Él también se convirtió en los panes sin levadura para nosotros, y nos exige que celebrando la fiesta, no con la vieja levadura que tiene malicia y maldad, sino con la nueva levadura que Cristo se convirtió para nosotros. Ese es el significado de la iglesia, para la iglesia, de la fiesta de los panes sin levaduras. No es celebrarla como están intentando hacer muchos judaizantes. No estoy en contra de el hablar hebreo, de aprender a hablar hebreo, de llevar lo que es el hebraísmo a la iglesia. Sencillamente que no estamos haciendo nada si no entendemos el verdadero significado profético de lo que significa, de lo que simboliza, lo que representa para la iglesia del Señor todas estas festividades. Inmediatamente venía la fiesta, se celebraba la fiesta de las primicias. 3 días después, la fiesta de las primicias. Aquí, esto se ha prestado para muchísimas, pero muchísimas interpretaciones completamente contrarias. Todavía mucha gente cree que las primicias es tomar el primer sueldo del año, el primer fruto de ganancia, y llevárselo al pastor o a pastores. La primicia, en ese momento, cuando el sacerdote mecía las gavillas, Cristo estaba levantándose de la tumba, para que se cumpliese la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, que Él levantándose de la tumba se convirtió en la primicia de los que durmieron. Esa es la primicia, ese es el significado para la iglesia. Usted puede celebrar la fiesta de la primicia, pero la primicia llevando el fruto del Espíritu al Señor, lo mejor de mi tiempo. Y usted conoce cuáles son los frutos del Espíritu, o cuál es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, templanza. Usted conoce. No es hacer esa interpretación y decir, bueno, el sumo sacerdote es el pastor, vamos a llevar entonces las primicias al pastor, el primer sueldo. Usted puede bendecir a su pastor. Usted está en el deber, más que un derecho, de llevar al Señor lo mejor de usted, lo mejor del tiempo para predicar la palabra. Si tengo mi carro, prestarlo para la obra del Señor, en el trabajo. Esa es la premisa que el Señor exige de usted. Entonces se crea otra mala interpretación, donde se dice que el sumo sacerdote tiene que recibir, que representa al pastor, tiene que recibir la primicia. Eso se practica en muchísimas iglesias, dentro y fuera. Y cuando la carta de los hebreos nos dicen que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y no se halló pecado en él, venció el pecado, para que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar socorro. Y ese sumo sacerdote es Jesucristo. A Él es que tenemos que entregar las primicias.
¿Y quiénes son los sacerdotes ahora? Nosotros. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. En este momento en los cielos hay un cántico nuevo que se entona y dice: digno es recibir la gloria, honra y alabanza, de abrir los sellos del libro, porque nos ha redimido todo lengua, linaje, pueblo, nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes. 1 Pedro 2:9, somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Esas son las primicias que el Señor exige de nosotros. La siguiente fiesta, después de la primicia, era el Shavuot. Muchos llaman Passover también, que es el Pentecostés. Y la fiesta del Pentecostés, que era 50 días después, se cumplió en la iglesia. ¿Cuándo? Hechos capítulo 2, estaban juntos, todos unánimes. Y vino del cielo de repente un estruendo como un viento recio que soplaba toda la casa, y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Se cumplió en el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Ese es el significado para nosotros de esa festividad. 4 festividades: Pascua, panes sin levadura, el Yom HaBikurim, que son las primicias, y el Shavuot, que es la Pentecostés. Quedan 3 fiestas reservadas. ¿Para cuándo? Para el arrebatamiento de la iglesia, para la gran tribulación y para el reinado eterno de Cristo en la nueva ciudad. 3 fiestas están reservadas para los próximos días. Velemos y oremos para ser hallados dignos y escapar de todas las cosas, y podamos tener entrada a las cenas de la boda del Cordero de Dios. Dice que la quinta fiesta era conocida como el Yom Teruah. Hay muchas iglesias que practican el toque del sofá, el sonido del sofá, el cuerno del carnero. El Yom Teruah, inmediatamente después del Pentecostés, había un Yom Teruah, se tocaba la trompeta todos los días hasta que llegara el Yom Kippur, menos el Shabbat, el sábado. Hay iglesias que tocan el carnero, tocan el cuerno, porque lo ven en la Biblia, pero no saben qué significa. No disciernen que esos toques de trompetas simbolizan 7 toques en la gran tribulación. Asimismo simbolizan también, los que estudian la Biblia, entre el Yom Teruah y el Yom Kippur está la fiesta de la cosecha de las uvas, donde se hace vino y se llenan copas. Y usted sabe que en el Apocalipsis se va a derramar copas de la ira sobre la tierra. Son 21 juicios apocalípticos. En el libro de Revelación, la revelación de Apocalipsis, encontramos 7 toques de trompetas que simbolizan el Yom Teruah. Y el primer toque de trompeta ante los 7 Apocalipsis lo encontramos en primera carta de los Corintios capítulo 15 versículo 52. A la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. El Señor mismo con voz de trompeta, con voz de mando, con el arcángel, y la iglesia será arrebatada. Ese es el Yom Teruah. Ese es el significado del Yom Teruah para la iglesia. No es tomar un cuerno, no tengo nada en contra, pero si no entendemos el significado profético que para la iglesia, no estamos haciendo nada. Gloria a Dios. Yo siempre exhorto a estos hermanos que es bueno, está bien, indagar en el hebraísmo, en el judaísmo, pero tenemos que entender el significado de todo esto para la iglesia. Se tocaba la trompeta todos los días hasta que se llegaba al día del perdón. El día del perdón, el día de la expiación, el Yom Kippur, cuando todo Israel será salvo. Dice Romanos 11, 25 y 26. Es un tiempo para la gran tribulación, el Yom Kippur. Duró muchos siglos los copistas, los soferines, antes de traducir, antes de llevar al griego, antes de decir que es la gran tribulación, la semana 70, tuvieron que revisar textos en el Antiguo Testamento y se dieron cuenta que la gran tribulación tiene varios nombres. Es conocida como el día del Señor en Isaías 2:12, el día de la venganza de Jehová, Isaías 34:8, la abominación desoladora, la indignación. Jeremías 37 dice que es cuál día grande de angustia, tiempo de angustia para Jacob. Ese es el significado de la gran tribulación. Tiempo de angustia para Jacob, o sea, el tiempo de angustia para la nación de Israel, porque es otro tiempo, no es el tiempo de la iglesia.
Nosotros tenemos que estar orando y velando para escapar y no participar de la gran tribulación. No ser parte de la gran tribulación, porque es un tiempo preestablecido de los tiempos de angustia para Israel, como dice Jeremías 37. Tiempo de angustia cual nunca fue, Daniel 12:1, o tiempo del fin, Daniel 12:9. Tienen muchos nombres. Entonces los traductores dijeron definitivamente es la gran tribulación. En el griego colocaron megalipsis. Mateo 24:21 el Señor dice, porque habrá gran tribulación. Y es las siguientes fiestas, es cuando se venga el Yom Teruah para la iglesia. La gran tribulación. Inmediatamente después del Yom Teruah viene la fiesta, la última fiesta, que es el punto de partida, es donde comenzó todo. Jesucristo nació durante la fiesta de los tabernáculos, por allá en el mes de Israel, entre la primera y segunda semana. Sukkot, que es la séptima fiesta, es la fiesta donde la iglesia va a reinar por siempre. La esposa va a casarse con el esposo, con Jesucristo. Es la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14 habla de ello. Apocalipsis 21:3, Juan, cuando estaba en el Espíritu, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la nueva ciudad, la santa ciudad de Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y hay una gran voz del cielo, y se cumple el Sukkot en la iglesia. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Se cumplen las 7 fiestas en la iglesia. Hay cosas que se disciernen. El hombre natural no puede, no entiende. Inclusive denominaciones, teologías no entienden que estas fiestas están a punto de tener su cumplimiento. Ya las 4 primeras ya tuvieron su consumación. Estamos a punto de entrar en el último toque de la trompeta. Y son 7 fiestas porque el 7 representa el número de la perfección espiritual. Hay 7 seres celestiales ante el trono de Dios, 7 iglesias que se le escriben en Apocalipsis, 7 sellos, 7 trompetas. Dios, la simbología, en los números, ustedes que van a estudiar el libro Apocalipsis, la simbología, los números en la Biblia tienen un orden espiritual. La misma Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el número de la Trinidad multiplicado por los 4 confines de la tierra, donde se van a juntar los ángeles para reunir a sus escogidos, norte, sur, este, oeste. Se multiplica por la número trinitaria 12, que son los 12 apóstoles, que son los 12 patriarcas de Israel, las 12 tribus de Israel, con sus respectivos 12 patriarcas. Igualmente, el 3,5, que es la mitad de 7, simboliza un tiempo de tribulación, un tiempo de angustia, el tiempo que van a durar los testigos que van a descender del cielo. En Apocalipsis, unos especulan que Elías, Pedro, Moisés, Enoc, 3 días y medio van a durar en la plaza de la ciudad. El mensaje, iglesia, es entender, es discernir. Por eso quise cerrar con ello. El primer día estamos hablando de la maldición que hay en la tierra, producto de la desobediencia, de la rebelión de padres e hijos que estamos viendo. Hablamos el segundo día, gloria a Dios, del principio de autoridad, porque Dios es autoridad. Hablamos ayer, un plato duro de digerir, acerca del fuego extraño que se ha infiltrado dentro de la iglesia, que se ha llevado dentro de la iglesia de manera encubierta. Y por eso quise cerrar esta noche dando a entender que el toque de la trompeta, la final trompeta, como habló el apóstol Pablo, está a punto de sonar. Por todas las cosas que estamos viendo, se nos está gritando. La iglesia tiene que estar percibida de todas estas cosas. Estamos viviendo los últimos días. La ciencia nos está gritando que Cristo viene en cualquier momento. La apostasía, la cantidad de doctrinas que han surgido, nos está diciendo que Cristo viene en cualquier momento a levantar a la iglesia, que la trompeta va a sonar en cualquier momento. La naturaleza misma está gimiendo con dolores de parto, indicando que está ansiosa esperando la glorificación, la manifestación que ha de venir sobre los hijos de Dios, sobre nosotros.
Tenemos que apercibirnos y estar preparados porque el toque de la trompeta va a ser en cualquier momento. A veces siento celo porque se ha escondido en cierta forma el mensaje de la venida del Señor, de lo que estamos viviendo en muchos altares, en muchos púlpitos. Y eso se ha prestado para que se hagan burladores, doctrinas nuevas. Hay una teología, ayer hablamos un poco de ella, que es la teología del dominionismo, la teología del reino ahora, que prácticamente está condicionando la venida del Señor hasta que el reino de la tierra sea establecido, el reino de Dios sea establecido completamente en la tierra. Cuando la Biblia nos dice a nosotros que el reino de Dios está en ti, está en mí, está en nuestros corazones, y el reino de Dios se va a manifestar en el milenio, como le escribe el ángel a la iglesia en Tiatira. Yo lo doy gracias a Dios porque he tenido la oportunidad, porque habilitó este lugar para poder traer las primicias de este mensaje a esta iglesia. Ciertamente van a venir muchos, o se van a escuchar muchos, dándole otro significado, haciendo una comparación, haciendo paradojas acerca de las festividades judías que nada tienen que ver con el significado para la iglesia. Y es que Cristo viene en cualquier momento. Puesto de pie. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Santo eres, Señor. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Dios del cielo, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, mi Rey, porque tu palabra una vez más ha sido enseñada, ha sido predicada. Gracias, Señor, porque me has traído hasta este lugar con un propósito. Gloria a Dios. Gracias, Príncipe de Paz, por lo que has traído hasta este lugar. Si no, los que están aquí presentes, los amigos, han sentido que Dios habló a su corazón esta noche, yo te invito a que pases aquí adelante. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Mañana puede ser tarde. El Señor no retarda su venida como muchos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te alabo, Señor, te exalto y te glorifico, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro ayudador. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro consolador. Gracias por esta palabra que edifica, que conforta, que exhorta, que redarguye. Gracias porque tú nos guías, nos conduces a toda verdad. Gracias, Dios del cielo, porque tú nos cuidas, Señor. Porque tu misericordia hasta el día de hoy ha sido nueva cada mañana, Padre. Gracias, Señor. Yo te pido por aquellas personas que aún no han podido llegar al conocimiento de la verdad. Yo te pido, Señor, que sigas prolongando tu amor en sus vidas, tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Mira a nuestros familiares, Señor, que aún no te han conocido, Padre. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre de la gloria. En nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor, porque podemos predicar. Tenemos libertad de proclamar, Señor, que tú vienes en cualquier momento a levantar una iglesia santa, Señor. Gracias, Dios del cielo, Príncipe de Paz, fuerte, admirable y consejero es tu nombre, Señor. Gracias, mi Rey, mi Príncipe, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gloria, honra, alabanza, porque solamente tú la mereces. Oh, santo eres, Señor, santo, santo. Santo eres, Padre. Digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, Señor. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado?